Bien, bien chicos, buenas tardes. Hubo problemas con la señal, así que mil disculpas por ello. Así que vamos un poco a explicar el tema que estamos viendo y trabajando en esta segunda parte, que es el romanticismo, ¿ok? Este es el tema del romanticismo que vamos a trabajar ya en la segunda parte. Recuerda que hemos trabajado en primera instancia lo que es el neoclasicismo, hemos visto el neoclasicismo con ustedes. También hemos visto algunos representantes, ¿no? Teníamos ahí a Molière y teníamos también a Samaniego. Molière era un francés y Samaniego un español, ¿no? Paso un poco leído, resumido las obras y vamos un poco ahora a plantear el segundo tema de la clase, ¿no? Entonces, el romanticismo, ¿no? Si tú percibes esta imagen del romanticismo, vas a ver a un hombre acá sentado, pensativo, ¿no? Y el escenario que se ve o el lugar que se puede apreciar parece ser que es un río, ¿no? Parece que hay un río por acá y él está acá aparentemente meditando, ¿no? Entonces, el romanticismo tiene mucho que ver con esta imagen, ¿no? Habla de naturaleza, habla del ser humano y hace pensar en el amor. Entonces, el romanticismo ante todo, juventud, es un movimiento literario, o artístico, mejor dicho, y también literario, que surgió en Europa en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, es un movimiento artístico. ¿Por qué es artístico, profesor? ¿Por qué? Porque abordó diferentes vertientes del arte, como por ejemplo, eh, escultura, pintura, arquitectura y también literatura. Tuvo muchas ramificaciones. Este movimiento nació en Alemania, ¿no? Alemania está cerca acá, digamos, no se aprecia bien el dibujo, pero Alemania está por acá, cerca de Italia. Ahí nació el movimiento romántico. En la ciudad, digamos, de Hamburgo, ¿no? Ahí fue la cuna del romanticismo. Nació en Hamburgo y ahí se fue extendiendo por diferentes ciudades de Alemania, ¿no? Por Bonn, por Múnich, Colonia, etcétera, por muchas ciudades. Y de pronto ese movimiento llegó a toda Alemania. Toda Alemania estaba en la vertiente del romanticismo. Entonces, eso fue el comienzo. Y una vez que abordó toda Alemania, se fue explayando por diferentes países europeos, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, España, ¿no? Son países donde el romanticismo llegó. Y de pronto llegó a toda Europa. O sea, toda Europa estaba, se regía por este movimiento llamado romanticismo. Como se dijo hace instante, el romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar en el siglo XVIII y siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia. Pero recuerda que el romanticismo nació en Alemania. Ahí está Alemania. En Alemania, ahí fue la cuna. Y luego se extendió por todo el mundo, claro que sí. Una vez que el romanticismo llegó a toda Europa, cruzó el Océano Atlántico y llegó a América. Llegó a América y de ahí también llegó al Perú mucho más adelante. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿No? Había una profunda crisis social o ideológica, ¿no? Por toda Europa, ¿no? Entonces, esto fue un poco la esencia del romanticismo, ¿no? Recuerda que fue un movimiento que contrapuso o agarró como una contradicción al neoclasicismo, ¿no? Antes del romanticismo estaba el neoclasicismo, ¿no? Que era un movimiento que, que se regía básicamente y tenía la función de ¿qué? De que la literatura era un movimiento que tenía que servir de enseñanza. Las obras, como tú viste hace instante en la primera sesión o en la primera parte de la clase, que el neoclasicismo era un movimiento que tenía como tendencia
enseñar a la gente. O sea, los neoclasicistas querían que la gente, al leer sus obras, tenían que aprender, querían enseñar. Por eso, como dijimos hace un par de minutos, la fábula fue quizás uno de los vertientes más trabajadas en esa época neoclásica. Pero el romántico no, el romántico era todo lo contrario. El romántico decía, no, mis obras no tienen que enseñar nada, simplemente que queremos que el amor sea el eje del mundo. Dice acá que el romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que se enfatizó la subjetividad y las emociones. O sea, había un mundo subjetivo. Un mundo subjetivo. Correcto, o sea, un mundo irreal, un mundo fantasioso. Y primaban las emociones. Este es un poquito. Ahora, el contexto, o sea, ¿qué pasaba en el mundo en ese entonces? ¿Qué estaba sucediendo? Sucedía lo siguiente, ¿no? De que había una invasión francesa en el siglo XIX, ¿no? Había una invasión francesa en el siglo XIX, ¿no? Hecho por las tropas de Napoleón, ¿no? También el rey Fernando VII muere y ocupan su lugar otros reyes. O sea, es un entorno todo histórico que pasaba en ese momento. En ese periplo fue que el romanticismo surgió o nació. Ahora, dentro del tema ya de la literatura romántica, vamos a ir explicando algunas pautas. ¿Qué es subjetividad? Vamos a ir leyendo y contando. La subjetividad, el movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. O sea que primaba la emoción, no tanto la razón. Acá en este universo romántico, los sentimientos juegan un papel muy importante. O sea, el hombre, digamos, romántico no usaba la razón, no razonaba, no pensaba, sino simplemente se dejaba guiar. Si de repente se enamoraba y el amor le decía, vámonos de acá, se iba. No pensaba, no, si voy a otro mundo, otra ciudad, me va a faltar dinero, me va a faltar tal, no, vamos y punto. Esa es la emoción. Impulsivos al 100%. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos temas presentes en las obras románticas. Segunda idea, lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. O sea, la belleza era lo que se buscaba. Se buscaba la belleza absoluta. De ahí el uso de símbolos que reflejaban la idolatría de un genio, héroe o figura excepcional. Entonces se buscaba una belleza. Tercera idea del romanticismo, la naturaleza. Si tú recuerdas esta primera imagen que vimos, aquí está el hombre sentado en un aparentemente ambiente natural. ¿Por qué, profesor? Porque el romántico daba mucha importancia al tema de la naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje. Bosques, prados, ríos, lagos, lagunas, valles, ¿no? Fueron elementos importantes dentro de los escenarios de las obras, ¿no? O sea, cuando el romántico de repente escribía una historia, una novela, describía de manera detallada, de manera minuciosa, el ambiente, que generalmente eran lugares naturales, ¿no? En una playa, cerca a un río, en un bosque, viendo de repente las aves volar, los animales andar. O sea, eso es lo que el romántico percibía. Cuarta idea, el nacionalismo. Cuando hablamos de nacionalismo, el escritor romántico se caracterizó por la búsqueda de la identidad. O sea, se sentían identificados con la tierra. Buscaban siempre ser nacionalistas, querer lo suyo, lo que era lo que nos pertenecía.
Otro punto muy importante es la nostalgia por el pasado. ¿Para qué entendemos por eso? Recordar. Eh, Miraba siempre o recordaba siempre lo que sucedió eh, años atrás. Ese movimiento contraponía el progreso dramático de la revolución industrial. O sea, no miraba tanto el hoy, miraba lo que pasaba. Y esa visión era lo que permitía seguir escribiendo, seguir actuando. Y finalmente el tema del individualismo. ¿Qué significa individualismo? Tú, o sea, yo era el personaje principal de la historia. Exaltaba la expresión del yo, o sea, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo soy el culpable? ¿Por qué yo me enamoré? ¿Por qué me va bien? ¿Por qué va mal? Siempre era lo que te pasaba a ti. Es un poquito el tema del eh, romanticismo. Correcto, es un poquito lo que pasaba con el tema del romanticismo. Punto. Vamos con la siguiente parte que es un poquito vamos con la siguiente parte. Entonces, ahora vamos a centrarnos a las características propias o netamente ya del romanticismo. ¿Correcto? Uno, énfasis en la emoción y los sentimientos íntimos del artista. O sea que el protagonista de la historia manifestaba emociones variadas, desde alegría, pena, tristeza, dolor, júbilo, etc. Era un cúmulo de emociones y también los sentimientos del artista, ¿no? Emoción y sentimientos. O sea, el personaje de pronto podía estar de un carácter totalmente jovial a un carácter totalmente melancólico. De pronto estaba esa persona pensando en una persona en especial y de pronto cambiaba, o sea que era una sensación un poco diferente. También se practicó mucho el interés por lo medieval y en general por los temas históricos, ¿no? Aquí está el tema del nacionalismo, lo que te conté hace instantes. Y también hubo un gusto por lo exótico, por lo diferente, por lo inusual, a los temas románticos y evadirse del mundo. Eso es una típica función del romántico. El romántico se evadía de la realidad, ¿no? O sea, que si pasaba a su entorno problemas o miseria, a él no le importaba, él vivía solamente su mundo y punto. Si afuera había guerras, a él no le interesaba, él quería estar con el ser que más amaba y se daba. O sea, es el romántico, ¿no? O sea, no va lo que pasa en la sociedad, los temas sociales, de repente políticos, no, con él no va. Él vive su mundo, vive su atmósfera, vive su ideal y se siente contento con ello. Soñador, netamente. Eh, los temas que se trabajaron durante este periodo o durante este movimiento romántico, tenemos acá la exaltación del yo, ¿no? El yo, no el yo, o sea, que sentirse él la persona más importante o el protagonista de las cosas que suceden. Llámese cosas buenas o también llámese cosas malas. Es el yo. El famoso héroe rebelde, inconformista, ¿no? El héroe que a veces no respetaba las normas, que de repente a veces rompía con lo establecido, el héroe que de repente buscaba siempre un futuro inmediato y mejor siempre en compañía de una persona amada. Melancolía, que es la pena, dolor y el desengaño, porque el romántico, así como se enamoraba una vez, se volvía a enamorar una segunda vez o una tercera vez, ¿no? O sea, es que el romántico es así, es totalmente cambiable. Está feliz y de pronto le da depresión, de pronto se vuelve a enamorar, o sea que la situación es muy divergente. La evasión es que se apartaba de la realidad, se alejaba de la realidad, ¿no? Como le dije, si de repente esa persona estaba enamorada, lo que pasaba con su entorno no le interesaba.
no le interesaba. Esos son un poco los temas del tema de la evasión del romanticismo. ¿Correcto? Y también el tema de la naturaleza silvestre y hostil, ¿no? O sea, cuando hablamos de naturaleza, nos planteamos de que el romántico tenía un papel muy importante para él, la naturaleza. Por eso que se miraba siempre en sus obras escenarios como ríos, como lagunas, como lagos. ¿Por qué? Porque esas eran sus espacios, esos eran sus lugares donde el romántico desempeñaba todas sus emociones, sentimientos, etc. Eso hemos visto un poquito los temas. Ahora, vamos con la parte final, que es un poco la explicación de los representantes. A ver, leamos un poquito quién es este personaje. No. Bien, entonces ya hemos leído este personaje. Él se llama, o se llamó, mejor dicho, Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Él es un escritor alemán. Quizás es considerado como el personaje romántico más importante de todos los tiempos, ¿no? O sea, el autor más significativo, el autor más relevante, el autor que trascendió fronteras. Es un escritor alemán. Este autor alemán escribió dos de las obras fundamentales del romanticismo, que son Fausto y Werther. Él tuvo muchas obras importantes, pero destacaron dos sobre todo. Una de ellas se llamó Fausto. Fausto, que es la historia de un hombre, de un doctor, que buscaba la vida eterna. Este doctor quería vivir eternamente. Entonces, usando el poeta la magia, ¿no? Fausto logra contactarse con el demonio y decide venderle su alma. O sea, Fausto vende su alma al demonio con la única intención de conseguir la vida eterna. Y la otra obra cumbre de la literatura romántica tenemos Werther, cuyo nombre original fue Las desventuras del joven Werther. Werther es el nombre de un muchacho, así de repente como hay Carlos, Roberto, que se llamaba Werther. Werther era un joven que decide irse de su pueblo por un motivo de amor, y al llegar a este nuevo pueblo conoce una persona de nombre Carlota. Y al comienzo era su amiga Carlota, pero al pasar de los días, Werther comienza a enamorarse de Carlota. Pero había un problema, que Carlota era una mujer comprometida. Carlota tenía su pareja y estaba próxima a casarse. Werther, a sabiendas de esa situación de Carlota, él decide seguir adelante, o sea, seguía insistiendo y termina al final enamorándose de Carlota. Se enamora de Carlota. Ya cuando Werther ya se sumergía en la depresión total porque sabía que Carlota no podía corresponderle, cierto día cita a Carlota, le confiesa su amor que sentía. Werther se llena de valor y besa a Carlota, la besa a ella, y después Werther vuelve a su casa muy preocupado y se suicida.
Werther sacó de su bagueta, de su cajón, escritorio, una pistola y se tira un tiro en la sien y se suicida. Ese es el final de Werther, ¿no? Y esta novela, cuando fue publicada por el siglo XIX, causó mucha conmoción o fue censurada por la generación de entonces. ¿Por qué? Porque era una novela que incentivaba de repente al suicidio. Muchos jóvenes de la época se tornaron simpatizantes de Werther, y pasó algo curioso en Alemania de ese entonces, ¿no? De que muchos jóvenes comenzaron a suicidarse por amor. Por eso la novela fue prohibida, por eso la novela fue vetada, ¿no? Luego también tenemos a otro escritor muy importante, que se llamó, que está acá, Gustavo Adolfo Becker. Leamos un poquito el fragmento que está acá. Bien, él se llamó Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Ese soy yo, que acaso cruzo el mundo sin pensar de dónde vengo, ni a dónde mis pasos me llevarán. Becker fue un poeta español perteneciente al movimiento romántico, que tuvo entre sus obras más significativas o llamativas sus famosas rimas y leyendas. Las rimas eran breves composiciones poéticas donde el escritor manifestaba todo el amor y todo el sentimiento hacia una persona amada, hacia la naturaleza, hacia la libertad. Y el otro escritor romántico importante es el que está acá. Leamos un poquito algo de este escritor. Bien, él fue Víctor Hugo, que es el máximo representante del siglo XIX francés, ¿no? O sea, el autor más significativo es Víctor Hugo. Entre sus obras tenemos una que se llamó Los Miserables. Nuestra Señora Notre Dame también es una obra muy importante. Entonces, los escritores románticos más significativos tenemos uno, Goethe; dos, Becker; tres, Víctor Hugo. Los tres fueron los escritores más importantes de repente dentro del movimiento romántico. Claro que hubieron otros, hubo muchos más escritores, pero hemos trabajado los más relevantes, ¿ok? Vamos un poquito, quiero que esta parte vamos leyendo un instante sobre los aspectos más relevantes del romanticismo, por favor. ¿Ok? Vamos a ir leyendo esta parte que está acá, donde nos explica un poquito la parte del, o los momentos más importantes, o de repente ciertos rasgos fundamentales de la literatura romántica. ¿Ok? Damos unos 3 minutitos para esta parte, y luego hacemos preguntitas.
Bien, recuerda que esta parte que tú has leído es un poco las características más marcadas del romanticismo, ¿no? Este es lo más relevante del romanticismo. Entonces, como actividad final, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. En tu cuaderno del área vas a colocar como título principal el romanticismo. ¿Ya? Vas a colocar el romanticismo. Y vas a sintetizar la información. Cuando veas acá la palabra sintetizar, es como decir resumir. Perdón. Resumen. O sea, tú vas a resumir lo más importante que tú has comprendido o entendido del tema del romanticismo. Lo más importante, relevante, ¿no? O sea, recuerda que este Power se envía al grupo de WhatsApp y tú vas un poquito a explicar de repente qué es el romanticismo, está por acá. Vas a explicar de repente cómo fue la literatura romántica, que está por acá, que es lo que te he hecho leer en este momento. Vas a explicar también cuáles son las características del romanticismo, ¿no? Y también los temas, ¿no? ¿Qué temas se desarrollaron dentro del romanticismo? Y es importante que también me digas quiénes fueron los representantes románticos, ¿no? Es importante que manifiestes ello, ¿no? Esto se hace en el cuaderno del área. Cuando tú termines la información respectiva, es que vas a tomar la fotografía juventud y la vas a enviar a mi WhatsApp personal con tu nombre y apellido. Recuerda que esta actividad ya es como una especie de actividad de extensión o lo que se llama tarea, ¿correcto? Y vamos a dar un plazo para que le envíes esto a mi WhatsApp personal. ¿Estamos? Entonces, chicos, hoy día hemos trabajado dos temas macro o dos temas grandes. El tema primero es el tema del neoclasicismo. Recuerda que el neoclasicismo es un movimiento artístico literario que tuvo como principal esencia que la literatura era un vehículo de enseñanza, ¿no? Has creado unos cuadros, unos esquemas y también has hecho un resumen de los principales escritores neoclásicos de todos los tiempos, que trabajamos dos en la sesión, ¿no? Que fue el francés Molière, ¿no? Y el escritor español Samaniego, un fabulista, el fabulista Samaniego. Y como parte final hemos trabajado el tema del romanticismo. Recuerda, luego de leer la actividad vas a sintetizar la información en tu cuaderno del área. ¿Correcto? Muy bien, chicos, con esto vamos a poner punto final a la sesión del día de hoy. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase. Para todos, bendiciones. Muy buenas tardes.